sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía.
Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando en el capítulo 20 de Mateo. Empezamos con este capítulo y estuvimos hablando acerca de los obreros de la viña. Es una parábola que el Señor Jesucristo con la que enseña a sus discípulos, en especial a la pregunta del apóstol Pedro eh, cuando después de que el Señor Jesucristo había tratado con un joven rico, el cual descubrió el corazón de este joven, un corazón que amaba más las riquezas que a Dios, un corazón prácticamente que adoraba a las riquezas antes que a Dios. El Señor mismo dijo, y lo vamos a leer más adelante, que no es posible amar a dos señores a la vez. Y refiriéndose a las riquezas, el Señor dijo, o alguien amará más a las riquezas y aborrecerá a Dios, o amará más a Dios y aborrecerá las riquezas, ¿no? Entonces, vimos que este joven amaba más las riquezas que a Dios. Mencionamos también de que hay hombres ricos que aman más a Dios que a las riquezas. Son contados, contadísimos, y hasta se pueden contar con los dedos, ¿no? Esto para poder también nosotros aclarar de que Dios no está en contra de las riquezas, que Dios no está en contra de que alguien pueda tener posesiones. Lo que a Dios no le agrada es que el hombre que tenga riquezas o que tenga posesiones, pues ame más a las riquezas y a las posesiones que a Dios. Y que lamentablemente son muchos. En su mayoría, los ricos aman más sus riquezas. Son muy pocos los ricos que aman más a Dios que a las riquezas. Dado esto que el contexto en el que se vivía en ese entonces era de que mientras más riquezas tengas o más posesiones materiales tengas, es porque gozas de la bendición de Dios. Esto le trajo a Pedro una interrogante, ¿no? Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿No? Entonces, en respuesta a esta pregunta, el Señor les narra esta parábola, la que leímos el día de ayer, en el capítulo 20. Entonces Dios le dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sale por la mañana a contratar obreros. Era tiempo ya de cosechar en la viña de este hombre, de este padre de familia, y va a contratar obreros. Y encuentra a unos obreros para que trabajen desde las 6 de la mañana, primera hora de judía, ¿no? Desde las 6 de la mañana. Y acuerdan en que les iba a pagar un denario. Luego, a la tercera hora, contrata más hombres, luego a la sexta hora, luego a la novena hora y luego a la 11ª hora. O sea, traducido a nuestros horarios, contrató a las 6 de la mañana a hombres que les iba a pagar un denario. Como le iba a faltar gente, fue a contratar más o menos como a las 9 de la mañana y le dijo que iba a pagarle lo justo. Luego fue a contratar a gente a las 12 del día, luego a las 3 de la tarde y finalmente contrata a algunos hombres a las 5 de la tarde, a una hora de terminar el jornal de trabajo. Entonces, cuando llega la hora de pagarles a todos, el dueño de la viña le dice a su mayordomo, empieza a pagar por los últimos, por los que llegaron últimos y luego hasta los que llegaron a las 6 de la mañana. Entonces los que trabajaron una hora recibieron un denario. Y bueno, eso fue muy conveniente para ellos, ¿verdad? Y los que trabajaron más horas pensaron que iban a recibir más de un denario, ¿no? Pero todos recibieron un denario, incluso los que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana. Y ellos fueron los que empezaron a reclamar.
¿Cómo es posible que los que han trabajado 1 hora reciban igual que nosotros, que hemos trabajado todo el día, hemos soportado la carga del día, el sol quemándonos sobre nosotros, y nos pagas un denario? Y el Señor le dice, bueno, ¿y qué problema te haces? Si nosotros tuvimos un acuerdo, yo te dije que iba a pagarte un denario, ¿no? Entonces, lógicamente, esta persona que estaba murmurando tuvo que quedarse callada porque eso fue así, ¿no? Entonces, se le pagó lo justo a él, tal como habían acordado. Y es más, el dueño de familia le dice, amigo, le dice al que está reclamando, yo no te estoy haciendo agravio. Tú y yo hemos acordado que te iba a pagar un denario. Así es que toma lo que es tuyo y vete. Y si yo quiero dar a los que vinieron último y darles la misma recompensa que a ti, ¿por qué te molestas? El dinero es mío, la viña es mía. Yo hago con lo mío lo que a mí me da la gana. Entonces, así los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Para aclararle a Pedro qué es lo que quería decir cuando le dijo esto. En el reino de los cielos, mis hermanos, hay muchos que lógicamente han servido toda su vida al Señor, y hay muchos que han servido la mitad de sus días. Hay muchos que le han servido al Señor un último año de su vida. Por ejemplo, mi suegro, que ya está en la gloria del Señor, él, por ejemplo, por muchos años se resistió a rendir su vida al Señor. Prácticamente casi toda la vida de mi esposa, ¿no? O sea, y su hermano mayor también, con su madre, o sea, mi suegra, que también está en la presencia del Señor. Ellos iban a la iglesia, congregaban, eran cristianos, pero mi suegro nunca quiso ser cristiano. Pero, bueno, llegó el tiempo en que el Señor tocó su cuerpo, ¿no?, de mi suegro. Y ya estaba prácticamente desahuciado cuando él, a causa de la enfermedad, ¿no?, entonces él siente ya el peso de la mano de Dios en su vida y se humilla ante el Señor y le entrega su vida. Y mi suegro le dice al Señor en su oración, y esa es una de las oraciones que siempre recuerdo, llorando le dijo: Señor, concédeme aunque sea 1 año para conocer a mi nieta. En ese momento, en ese tiempo, mi esposa ya estaba embarazada de mi primera hija, de mi hija, ¿no? Y bueno, Dios le concede, o sea, del tiempo que le habían diagnosticado cáncer, mi suegro vivió 1 año. Ese año, hermanos, mi suegro, como un niño, como un bebé, le servía al Señor. Íbamos a la casa del Señor y él se regocijaba, adoraba al Señor. Y después él reconoce, ¿no?, que tanto tiempo había resistido al Señor. Y bueno, vivió 1 año para el Señor, sirviéndole al Señor, y el Señor se lo recogió. Entonces, uno podría decir, qué beneficio para él, ¿verdad? Que toda su vida prácticamente vivió rechazando al Señor, rehuyendo del Señor, y su último año de vida entrega su vida al Señor y es salvo. Y así, la salvación, cuando el Señor le da a uno o a otro, no importa qué tiempo le sirva, pues el Señor le da a quien quiere, de la manera como Él quiere. Amén. Entonces, eso es lo que estuvimos meditando el día de ayer. Y leímos también los versículos 17 al 19, donde Jesús nuevamente, una vez más, anuncia su muerte. Anuncia que, él iba a ir a Jerusalén. Y bueno, ya estaban yendo a Jerusalén, ¿no? Ya se acercaba el tiempo en que Jesús iba a ser entregado. Entonces le dice a sus 12 discípulos en el camino:
he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Miren, esta es la tercera vez que Jesús les habla así a sus discípulos. Pero aquí le está dando más detalles, porque en las dos primeras simplemente Jesús les dice, vamos a ir a Jerusalén, me van a entregar a los principales sacerdotes, me crucificarán y yo resucitaré. Pero aquí detalla que será entregado a los gentiles. Los que crucificaron a Jesús, lógicamente, fueron los romanos. Y le escarnecerán, se burlarán de él. Esto es algo que no les había dicho el Señor. Lo azotarán. Luego lo crucificarán, mas al tercer día resucitaré. Es lo que el Señor les dice a sus discípulos, preparándoles para que estén advertidos, ¿verdad?, de todo lo que iba a acontecer. Esto debería haber servido de preparación, ¿verdad?, de una preparación personal de cada uno de los discípulos a todo lo que se venía, ¿no? Sin embargo, luego vamos a ver cuáles son las reacciones de cada uno de los discípulos cuando empiezan a suceder estas cosas. El día de hoy vamos a meditar en los versículos del 20 al 34 de este capítulo de Mateo, capítulo 20, perdón, del capítulo 20 de Mateo. Predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Dice la Escritura de la siguiente manera. Petición de Santiago y Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pues Él te ofrece vida eterna, paz y salvación.
Los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Recordemos que cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos, y de manera particular porque Jesús tuvo muchos discípulos, ¿no? Mucha gente que lo seguía, pero él de toda la multitud escogió a 12. Pero antes de escogerlos, ¿no? Vemos que él llamó precisamente a estos discípulos de manera particular. Ahora, definitivamente lo hizo porque tenía en sus planes tratar con estas personas. Y entre los discípulos que de manera particular llamó estaban estos dos hijos de Zebedeo. Y esto lo encontramos en los primeros capítulos de Mateo que hemos leído, ¿no? En donde encuentra primero a Pedro y a Andrés, que estaban remendando sus redes, y luego a Jacobo y a Juan, que también eran pescadores, y ellos son, menciona la Biblia, que eran hijos de Zebedeo. Vamos a más adelante, cuando leamos tanto los otros evangelios, pero específicamente en Hechos, ¿no? O entre las mujeres que seguían a Jesús o que menciona la Biblia, vamos a encontrar a una mujer llamada Salomé, que era la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, ella es la que se acerca en esta ocasión. Aparece aquí, lógicamente, bueno, Mateo no menciona su nombre, pero menciona que la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Juan y Jacobo, se postran ante Jesús y le piden algo. Miren que el Señor estaba enseñando quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos cuando habló acerca de un niño, ¿verdad? De que los postreros eran primeros. O sea, venía hablando acerca de cómo iba a ser digamos así, si estamos queriendo conocer cierta jerarquía, cómo se iban a manejar las jerarquías, los privilegios en el reino de los cielos. Bueno, aquí como que se desubica tanto. Ahora, viendo en el fondo de la situación, quienes inquietaron a la madre para que pueda acercarse a Jesús a preguntarle o a pedirle, a darle esta petición, fueron los mismos Juan y Jacobo. ¿Por qué? Porque la disputa era entre los discípulos, ¿no? Y recuerden que había cierta observación en 9 discípulos hacia Pedro, Juan y Jacobo, precisamente. Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque Jesús los había escogido a ellos de entre los 12 para ciertas ocasiones especiales, ¿no? Para la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, llamó a los 3, a Pedro, Juan y Jacobo. Al monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Llamó a Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, esto como que de alguna manera inquietó a Juan y Jacobo, y bueno, ellos pensaban tal vez, nosotros vamos a tener mayor privilegio que los demás. Los otros también estaban con, digamos así, con la molestia en el corazón de que por qué los escogieron a ellos y a nosotros no, ¿no? Entonces había esa inquietud en el corazón de los discípulos. Y entonces, bajo esa inquietud, probablemente Jacobo y Juan se acercan a su madre y le dicen: mamá, ¿has escuchado lo que ha enseñado el maestro acerca de quién es, de su reino? Entonces, ¿por qué no vas y le dices pues que a nosotros nos permita que nos sentamos a la derecha y a la izquierda? Probablemente es una petición de un hijo a su madre. Y lógicamente, en situaciones como esta, las madres pues siempre van a querer lo mejor para sus hijos, ¿no? Y probablemente le pareció una buena idea a la mujer lo que sus hijos les estaban pidiendo. Entonces, pero los hijos no se atreven a preguntarle a Jesús, mandan a la mamá. Típica actitud, ¿no es cierto?, de los hijos que se esconden detrás de la falda de mamá, ¿no? A pesar de que estos ya eran grandotes. Pero
Es la mamá la que viene ante Jesús, ¿no? Y se postra ante él y miren, Jesús le dice, mujer, ¿qué quieres? Y ella le dice, ordena. O sea, como que la mujer le da cierta reconocimiento a Jesús de que él tiene autoridad sobre las cosas. Bueno, ya habían visto muchos milagros de Jesús y que Jesús simplemente dando una orden pudo calmar una tempestad, dando una orden pudo resucitar a una mujer, a una niña, dando una orden pudo sanar al siervo de un centurión, ¿no? Entonces, aquí como que la mujer quiere tratar de impresionar a Jesús, como que ella se ha entendido, ¿no?, las enseñanzas o el carácter de Jesús, y le dice, lo único que tienes que hacer es dar una orden, ¿no? Entonces él le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijitos, ¿no? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Señor, por favor, atiéndeme esta petición. Y Jesús respondiendo dijo, mujer, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? Pero yo estoy enseñando cómo son las jerarquías en el reino de los cielos. Y le dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. O sea, acabo de enseñar y ahora tú vienes a pedirme algo contrario a lo que yo vengo enseñando. Y aquí no lo dice Mateo, pero se entiende. Porque al hacer la pregunta, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. O sea, se está dirigiendo a Juan y Jacobo. Es muy probable que la mamá viene delante de Jesús y atrás de ella los dos, ¿no? Y la mujer le habla a Jesús, le dice, ordena esto, y Jesús pues los mira, ¿no? Quita la mirada de la mamá y mira a los dos. Y les dice, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y del bautismo con que yo soy bautizado. ¿A qué se refiere el vaso y el bautismo? No se refiere al bautismo en agua, porque aquí ya los discípulos habían sido bautizados. No tenían que bautizarse nuevamente. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el vaso que yo he de beber? Horas más tarde, porque aquí ya estamos ya hablando de, bueno, algunos días más tarde, ¿no? Y estamos hablando solamente de días, ¿no?, al momento en que Jesús va a ser entregado. Días más tarde Jesús, en el huerto de Getsemaní, le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, que no la puedo soportar, ¿no? ¿A qué copa se refería? A la angustia de saber que va a padecer el más cruel castigo a causa de nuestros pecados. Humanamente Jesús sintió el peso de esa carga que iba a llevar. Entonces a eso Jesús le dijo, lo refirió como una copa. ¿No? Entonces, esa angustia del sufrimiento les advirtió, venía advirtiéndole a los discípulos, yo voy a padecer por esto. Y lógicamente esto va a causar angustia. Y a eso le refiere Jesús a Juan y a Jacobo. Ustedes van a poder beber esa copa, esa angustia, van a ser capaces de soportar esa angustia. Y luego cuando dice, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ustedes van a poder ser bautizados con ese mismo bautismo. No se refiere al bautismo en agua, porque ellos ya han sido bautizados, sino que el bautismo pues es sumergirse, ¿verdad? Es sumergirse en algo. Y en este caso Jesús estaba a punto de sumergir al padecimiento, al sufrimiento, de soportar ser castigado, flagelado, burlado
y finalmente crucificado. Entonces Jesús prácticamente al ingresar a Jerusalén esa última semana estaba sumergiéndose a todo ese sufrimiento que iba a pasar. Y prácticamente les está diciendo a los discípulos, eso ustedes también van a pasar. ¿Están listos para sufrirlo? ¿Están listos para ser bautizados con ese bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos, su mente no estaba en el sufrimiento. Su mente estaba en la gloria. O sea, ellos no les importó lo que Jesús les dijo en ese momento, porque no lo entendieron, porque no estaban atentos a la voz de Jesús. Ellos, su mirada estaba en ser grandes. Y dijeron, sí, Señor, sí podemos. La típica respuesta que siempre le han dado los discípulos a Jesús cuando Jesús siempre les ha hecho esta pregunta. ¿Entienden? Sí, Señor, sí hemos entendido, pero no habían entendido nada. ¿Pueden? Sí, Señor, sí podemos. Vamos a ver si pudieron. Vamos a ver si pudieron. No, aquí ellos no están poniendo sus ojos donde deberían poner. Ellos están poniendo sus ojos en ser grandes, en ser mayores que los demás, ¿no? En un egoísmo extremo. Estamos hablando de discípulos. Estamos hablando de hombres que estaban siguiendo a Dios, que estaban siendo discipulados por Dios. Y bueno, Jesús les dice, bueno, a la verdad, sí van a beber de ese vaso, porque van a ser angustiados. Y sí van a ser bautizados con ese bautismo con que yo soy bautizado, porque van a tener que sufrir también, van a ser perseguidos por mi causa. Y esto, hermanos, una vez más nos habla de que el camino de la cruz, el camino del cristiano, está lleno de sufrimiento, de padecimiento. Nosotros somos llamados a sufrir el agravio de Cristo, los padecimientos de Cristo. Jesucristo dijo, por mi causa ustedes van a ser insultados, por mi causa ustedes van a ser perseguidos, por mi causa ustedes van a ser hasta muertos, matados. Entre ayer y anteayer, estábamos viendo con mis hijos una película, La vida de Policarpo. Policarpo fue uno de los discípulos de Juan, el más relevante discípulo de Juan, el apóstol. De cómo él vivió una vida entregada al sufrimiento, a la persecución. Él sabía lo que se venía. Él sabía que si a su maestro y al maestro de su maestro, en primer lugar, a su maestro Juan, ¿no? Estaba desterrado en una isla por predicar la palabra del Señor. Y él sabía que eso también le podía pasar a él. Y yendo más arriba, Policarpo sabía lo que le había pasado a Jesucristo y por causa de él eran perseguidos. El imperio romano los obligaba a adorar al César. Y si no adoraban al César, iban a ser quemados o iban a ser echados al Coliseo, a los leones. Y Policarpo enseñó, tenía discípulos y les enseñó a dar la vida por Jesucristo. Hermanos, nosotros, bueno, no estamos pasando todavía esas persecuciones, ¿verdad? Aquí en nuestro entorno hay cristianos que sí ya están pasando persecuciones, hermanos, y oremos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Pero nosotros también debemos prepararnos para ello. No sé, o sea, lamentablemente pues se han levantado tantas corrientes pseudo cristianas que ofrecen una vida de flores, una vida de riquezas, una vida de prosperidad, una vida de comodidad. Hermanos, el camino del cristiano es una copa de sufrimientos.
a las cuales el Señor Jesucristo nos ha advertido siempre: por mi causa ustedes van a sufrir. Y aquí les está diciendo a sus discípulos: en realidad ustedes sí van a beber esa copa de angustia y van a ser bautizados en el sufrimiento que yo también voy a padecer. Pero ¿saben qué? El sentarse a mi izquierda o a mi derecha no me corresponde a mí darlo, sino que eso además ya está preparado por mi Padre que está en los cielos. Miren cómo Jesús aquí, siendo Dios, Él otorga la autoridad al Padre, ¿no? La Santa Trinidad es lo que una de las doctrinas muy poca, digamos así, para muchos no es fácil explicarlo. Para mí sería difícil explicarlo, ¿no? Pero es un misterio como el concepto de la Trinidad, o sea, poder entenderlo. Nuestra mente, este cerebro gris, no alcanza para entender la magnitud, la profundidad de la Trinidad, ¿no? Entonces, aquí Jesús, como hijo, le concede autoridad al Padre, respeta la autoridad del Padre, de que es solamente Él sabe y para quién ha preparado los lugares en el reino de los cielos. Cuando los 10 oyeron esto, dice Mateo 20:24, se enojaron contra los dos. O sea, se dan cuenta que había una pugna entre ellos en querer ser los mayores, en querer ser el mayor. Entre Jacobo y Juan ya como que tenían cierta ventaja, porque ya habían sido escogidos por Jesús para estar entre los 3 de la, digamos así, los de mayor confianza, juntamente con Pedro, ¿no? Frente a los 9. Entonces, y los 9 también, ¿por qué ellos? Nosotros, ¿por qué no? Entonces, había una pugna, y aquí se nota claramente, porque dice, los 10, cuando oyeron esto, se enojaron contra Juan y Jacobo. Oye, ¿qué se han creído estos? O sea que nosotros, o sea que ellos nomás quieren estar al lado de Jesús, ¿y nosotros qué somos? ¿No? Entonces Jesús tiene que poner las cosas claras aquí. Jesús tiene que ordenar la situación aquí. Llama a todos y les dice a todos: ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Miren, lamentablemente, a menos que sea un hijo de Dios, también se pueden contar con los dedos, que hayan llegado a un cargo público tan alto como el de presidente de la República o presidente de una nación, ¿sí? Pero en su mayoría, por no decir todos, salvo 1 o 2, como digo, que sean hijos de Dios, pero muy contaditos. Pero por naturaleza, la mayoría de gobernantes, ¿cómo se ofrecen? ¿Cómo se promocionan? ¿Cómo son sus mensajes de campaña? Yo voy a gobernar para el pueblo. Yo voy a servir al pueblo. Yo voy a dar mi vida por el pueblo. Voy a gobernar para los pobres, como fue la campaña de nuestro actual presidente, ¿verdad? Entonces, pero una vez que llegan al poder, hermanos, se olvidan y empiezan a enseñorearse, empiezan
a mover las piezas según su propia conveniencia, según a ellos les conviene, y ya dejan de pensar en el pueblo. Y esto es algo natural, hermanos. O sea, eso no va a cambiar. Eso, no nos engañemos. O sea, si vamos a votar por una persona porque dice eso, no seamos ingenuos, ¿no? ¿Por qué votas por este presidente? ¿Por qué por este candidato? ¿Por qué vas a votar por este candidato? Ah, es que él ha dicho que va a gobernar por los pobres y que los pobres van a empezar a ser ricos porque vivimos en un país rico y va a dejar de haber pobres. Por favor, no seamos ingenuos. Entonces, el Señor Jesús dice, ¿qué dice? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, se hacen dueños de las naciones. Ellos creen que son los dueños de todo, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Las grandes empresas, los grandes consorcios son los que gobiernan. Y así se levante un candidato o un presidente que ellos ya no van a tener parte en esto. Los que siempre han influenciado en los gobiernos, tal vez ya no estén en su cartera, pero por otro lado tienen otro tipo de gente que también van a empezar a hacer lo mismo que hacían los anteriores. Entonces, eso es así, por naturaleza es así. Pero eso sucede en el mundo, allá afuera. Pero aquí en mi reino, dice Jesús, entre vosotros eso no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, tiene que ser su servidor. Y aquí sí funciona eso. Y aquí tiene que ser así. Si no es así, yo lo saco. Para el Señor no hay medias tintas, hermanos. El Señor pone y el Señor quita. El Señor te puso en un lugar y si tú no sirves en ese lugar, el Señor te va a sacar. El que quiera ser el primero, más el que entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, debe ser primero el siervo de todos. Tiene que ser el que sirve a todos. Y el que quiera ser primero entre vosotros, primero debe ser el siervo de todos. Juan y Jacobo, ¿quieren ustedes ganarse un lugar privilegiado en mi reino? Empiecen a servir a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Pero qué están haciendo los discípulos? Viene un niño y en vez de servir al niño, lo rechazan. Ven que sus compañeros están allí y ellos se quieren enseñorear sobre sus compañeros. No, el Señor dice, tienen que ser siervos. Pero no, hoy en día hay muchas corrientes pseudo cristianas. No, tú debes tener un pensamiento de grandeza. Tú debes ser cabeza y no cola. Tú tienes que ser punta de lanza. ¿Pensamientos de grandeza? ¿Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo? En ninguna parte de la Biblia encuentro que el Señor esté enseñando que ustedes... La grandeza es resultado de esto, hermanos. Esto es lo primero que está enseñando el Señor, a ser siervos de los demás. El que quiera ser primero entre vosotros debe ser siervo, así como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido. Yo no he venido a sentarme en un trono y que dos personas estén con un abanico echándome aire, otras dos personas estén limándome las uñas, otras personas estén dándome de comer en la boca mis uvas. Yo no he venido para eso. Yo he venido a servir. Yo he venido a servirles y es más, a dar mi vida en rescate por muchos.
el Señor Jesucristo fue muy claro y enfático. Aquí se viene a servir. ¿Mm? Y eso debemos siempre ejercer en nuestra vida diaria, en nuestra vida. Por eso decíamos hace unos días, cuando hablamos del divorcio, ¿no? Cuando uno llega al matrimonio pensando en que la pareja te va a servir a ti, que la pareja te tiene que amar a ti, definitivamente ese matrimonio no tiene futuro. ¿Mm? Pero cuando alguien llega al matrimonio y en su mente está, yo voy a amar a mi cónyuge, yo le voy a servir, yo quiero hacerle feliz, no que me haga feliz, sino yo hacer feliz, y ese mismo pensamiento hay en ambos, ese matrimonio va a ser duradero toda la vida. ¿Mm? Entonces, hermanos, es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. Debemos servir a los demás y no esperar ser servidos. Esto, muchas veces nosotros vamos a cosechar. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. El Señor nos ha otorgado muchas veces muchos privilegios de personas que de manera desprendida han aportado, han dado algo para beneficio de nosotros. Pero uno haciendo cuentas, tal vez preguntando, ¿y por qué están actuando así? Y el Espíritu Santo te hace recordar, es que un tiempo tú sembraste, un tiempo tú serviste. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que nosotros vivamos una vida de servicio, hermanos. Y Dios se va a encargar de otorgarnos privilegios que está en su potestad, en su sola potestad, dárnosla, mas no porque nosotros la buscamos. ¿Sí? Entonces, lo que sí debemos buscar siempre es servir a los demás. Servir a los demás. Y es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Y dado que el Señor ha venido a servir y no a ser servido, Mateo nos sigue narrando en el versículo 29 que estaban ya pasando por Jericó, rumbo a Jerusalén, y saliendo de Jericó, siempre la multitud siguiendo a Jesús, y 2 ciegos estaban junto al camino. En otros evangelios, como por ejemplo en Marcos y en Lucas, vamos a leer que es un solo ciego, el ciego Bartimeo. Aquí Mateo describe que son 2, ¿no? Bueno, no hay que hacernos problemas, ¿no? Es muy probable que hayan sido 2, y de los 2, uno es el que más relevancia tiene. Entonces estos 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez un ciego, o 2 ciegos en esta ocasión, reconociendo que Jesús es el Mesías. ¿Se acuerdan que en una oportunidad anterior leímos de que un ciego clamaba y justo después de que los fariseos no entendían quién era Jesús, un ciego empieza a decirles, Jesús, Hijo de David? En esta ocasión también estos ciegos reconocen que Jesús es el Mesías. Este título, Hijo de David, es otorgado solamente al Mesías. Entonces ellos clamaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente les reprendió para que callasen, ¿no? Bueno, no dice si eran sus discípulos, dice que la gente. Es que, a ver, muchas veces también sucede que hay gente que quiere buscar un beneficio y cuando escucha a otro que también viene a buscar el mismo beneficio, entonces ya empieza a haber competencia, ¿no? Entonces, no, apareció otro que viene necesita lo mismo que yo y no me conviene que esté aquí, así es que mejor lo callo porque yo quiero para mí, no lo quiero compartir para otro, algún beneficio que puedan recibir. Entonces,
puede haber sucedido esto también, que la gente les dice a estos, cállense, pero ellos clamaban más. Les decían que se callen, pero ellos clamaban más. Jesús, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se detuvo y los llamó y les dice, ¿qué quieren que haga? Una pregunta bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué quieren que haga? Lógicamente, si ellos son ciegos y están viniendo a Jesús, lo primero que uno piensa es que necesitan que Jesús les dé la vista. Pero hermanos, aquí estamos viendo nuevamente cómo el Señor, por iniciativa, Él inicia la conversación, ¿no? Inicia la conversación buscando nuestra confesión. Buscando nuestra confesión. Siempre lo ha hecho así, con diferentes personajes, ¿no? Por ejemplo, como con Adán. Recordemos que Adán se escondió y Dios viene y empieza a preguntar, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, sino que siempre Dios busca que nosotros confesemos, ¿no? Y aquí pues estos hombres, al escuchar la pregunta de Jesús, ¿qué quieren que haga? Ellos le dijeron, miren, ellos estaban seguros, Señor, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Para eso buscaron a Jesús. Y Jesús, compadecido de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Se convirtieron en discípulos de Jesús. Personas que fueron agradecidas a Dios por el favor que les hizo. Esto también nos enseña, hermanos, que nosotros no busquemos al Señor solamente por algunos favores y después nos olvidamos del Señor. ¿Cuánta gente nos ha llamado o han llegado a las iglesias? Necesito esto, yo me quiero entregar al Señor. ¿Pero por qué? Porque tienen una necesidad. Una vez suplida esa necesidad, se olvidan. Se olvidan. Por ejemplo, bueno, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos que nosotros hemos visto. Pero nosotros mismos somos muchas veces mal agradecidos con el Señor. ¿Cuántos favores el Señor nos hace diariamente? Y no somos capaces de ser agradecidos al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Seamos agradecidos, hermanos, todos los días. Todos los días tenemos motivos por qué agradecer a nuestro Dios. Amén. Corazón latir, me abraza fuerte entre sus brazos, siento esa protección, me dice que en la cruz por mí su sangre derramó. Oremos, bendito Dios y Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por una vez más hablar a nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos tenido, Señor, esas intenciones de querer ser grandes sobre los demás, de querer estar sobre los demás? Y es que nuestro corazón muchas veces nos engaña, Señor. Y tu palabra dice que es engañoso nuestro corazón y perverso. Y nos hace creer que nosotros podemos ejercer autoridad o estar sobre los demás. Pero, Señor, tu palabra nos enseña que debemos de vivir una vida de servicio. Somos siervos sometidos a ti, Señor. Y así como tú te sometiste a la voluntad del Padre y obedeciste hasta la muerte de cruz y viniste a servir a los hombres, de hacer bien a todos los hombres, Señor, nunca te cansaste de hacer el bien. Del mismo modo nosotros tenemos que vivir cada día haciendo el bien y no cansarnos de hacer el bien, de servir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, Señor, de que podamos ser de ayuda y no de estorbo, de que aportemos, Señor, y no restemos, de que sirvamos, Señor bendito, y no seamos solamente personas que llegamos a la iglesia, a tu casa, nos sentamos y luego nos vamos. Señor, ayúdanos a servirnos los unos a los otros,
a no considerarnos mayores que nadie, sino considerar a nuestro prójimo mayor que a nosotros, es lo que inspiraste al apóstol Pablo. Y que nosotros debemos siempre tener el carácter que tú tienes, aquel carácter, Señor, de servicio, aquel carácter, Dios mío, lleno de amor, para con todo aquel o aquella persona, Señor, que rinde su vida a ti, que se somete a ti, Señor, se somete a tu voluntad. Ayúdanos a someternos cada día a tu voluntad, no a la nuestra, a tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Y gracias también porque sabemos que cada día tú estás obrando en la vida de cada uno de tus hijos que están pasando por diversas necesidades, que están padeciendo pruebas, Señor. Y pon en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros, siempre nuestra confianza puesta en ti. Nuestra fe, Señor, no desmaye. Otórganos en la capacidad de entender, Señor, que cuanto más grande sea la prueba, Señor, mayor es nuestra condición de pureza a la que somos sometidos. Y es que son necesarias muchas veces estas circunstancias que pasamos, difíciles por cierto, pero necesarias en nuestras vidas, para nuestro crecimiento. Y Señor, mientras dure el proceso, muchas veces no es agradable. Pero Señor, ayúdanos y concédenos el que podamos soportar, el que podamos, Señor, resistir. Concédenos, Dios mío, el que podamos encontrar la puerta de salida, el que podamos resistir, Señor, el que podamos mantenernos firmes, confiando de que tú estás en el proceso y que tú has iniciado esta obra y serás fiel en completarla. Señor, trae fuerza, trae confianza, esperanza al corazón de mis hermanos que están pasando estas circunstancias. También te pedimos por nuestros pastores, Señor. Hoy, celebramos tu día, Señor amado, de toda la semana. Este es el día que celebramos, en donde nos reunimos, nos congregamos, Señor, en nuestras distintas congregaciones. Nos reunimos para adorarte y para recibir tu palabra. Señor, usa a tus siervos, los pastores, y por ellos te rogamos, Señor. Bendito Dios, trae fortaleza a nuestros pastores. Dales fuerza, Señor, aquella fuerza que necesitan para seguir adelante, cumpliendo la responsabilidad que les has encargado de cuidar tu grey, cuidar, Señor, tus ovejas. Así como se lo encargaste a Pedro, aquella responsabilidad enorme, Señor, de cuidar de tu iglesia. Esa misma responsabilidad han recibido muchos siervos tuyos, Señor, y los cuales domingo tras domingo, Señor, se paran frente a la congregación para enseñarnos tu palabra. Dios mío, concede sabiduría, concede, Señor, entendimiento. Háblanos a través de ellos, Padre mío, úsalos conforme a tu voluntad. Y te rogamos, Señor, que traiga fortaleza física y espiritual en cada uno de ellos, en sus familias, sus esposas, sus hijos. Dios amado, que también puedan cada uno, así como todos, vivir conforme a tu voluntad. Padre mío, que se predique tu palabra en este día. Que de la boca de tus pastores, Señor, salga tu palabra y líbralos de caer en la tentación de enseñar doctrinas erróneas o apartadas de tu palabra. Al contrario, Señor, que cada día estén siempre firmes enseñando tu palabra, Señor. Trae fortaleza a nuestros pastores. Te lo rogamos, Señor.
Te pedimos por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta nuestras autoridades locales. Señor, cada día clamamos por ellos y te rogamos que obres en sus corazones, que llenes sus corazones de tu presencia, que se humillen delante de ti siempre, Señor, y tengan la suficiente sabiduría para poder gobernar, para poder ejercer los cargos en los que se les ha concedido. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, ellos necesitan de ti, necesitan ser salvos. Dios, obra en misericordia para con cada una de nuestras autoridades. Y también te pido por mis hermanos que nos acompañan diariamente, Señor, que cada día, Señor, están unidos en esta transmisión y sé que puedo contar con sus oraciones, sé que puedo contar con su atención cada mañana, cada día, Señor. Es por eso que te doy gracias por cada uno de ellos y te ruego, Padre, que bendiga sus vidas, que tú puedas obrar en favor de cada uno de ellos, que puedas bendecirlos no solamente espiritual, sino también físicamente. Señor, en tus manos están nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma, la disponemos para siempre considerar que eres el único Dios verdadero a quien nosotros servimos. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Amén. Alabanzas a tu honor. Alabanzas a tu honor, mi rey. Agradecido a Dios una vez más, hermanos, y agradecer a nuestros hermanos que cada día nos acompañan. Hermana Betty Berchelli, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, Dios la bendiga. Genaro Chero, Dios te bendiga, estimado cuñado. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita. Hermana Ela Julcamoro, Dios la bendiga. Nancy Roxana Pajuelo Carvajal, Dios bendiga. Patricia Santillán, Dios bendiga. Viviana Sánchez Lama, Dios bendiga. Mercedes Mogollón, bendiciones, hermana. Elizabeth Otiniano, Dios bendiga. Diego Bautista, Dios bendiga. Rosamil Saldarriaga, Dios bendiga. Carmen Pajuelo Carvajal, Dios la bendiga. Diana Jacinto, Dios la bendiga. Miguel Montañez, estimado hermano, Dios te bendiga. Marian Cuba, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Sara Electo, Dios la bendiga. También permítame dar una revisada por aquí. Espero no haber pasado por alto a alguien. No, creo que son todos por el momento. Y agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, por su preciosa compañía y a todos los que durante el día estén uniéndose a la transmisión. Hoy es Día del Señor, domingo, Día del Señor. Así es que nos preparamos para poder alabar juntos al Señor en su casa. Gracias a Dios que nos podemos reunir, ¿verdad? El aforo ha aumentado en las congregaciones, siempre manteniendo los cuidados. Pero, hermanos, yo creo que el Señor está teniendo misericordia ya de su pueblo. Así es que sigamos orando para que volvamos a la presencialidad. Estemos orando también porque se vienen días, ¿no?, decisivos, ¿no?, a nivel nacional con respecto también a la educación, a la asistencia a los colegios. Bueno, que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, pero hoy es Día del Señor. Vayamos a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, con todo el corazón, con todo el amor, con todo el deseo, con todo el entusiasmo. Como David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a la casa del Señor, hermanos. No nos quedemos en casa, no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Seamos fieles al Señor. Debemos congregar. Nuestro pastor dice, más que un deber, es un privilegio congregar. Así es que gocemos de ese privilegio que el Señor nos concede de ir a su casa
y servirle al Señor. Amén. Dios bendiga. Mañana lunes nuevamente ingresamos a nuestro horario de entre semana, 6 de la mañana. Esperamos también contar con su valiosa compañía. Si Dios lo permite, nos estamos uniendo nuevamente mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes.